Bien, vamos a partir entonces con la segunda estructura que tiene que ver con las librerías o bibliotecas de datos. ¿Cuándo aplica generar una biblioteca o una librería de datos? Generalmente cuando existe una reportabilidad, ¿no es cierto?, que se da con cierta periodicidad y que se entrega, ¿no es cierto?, periódicamente cada un mes, por ejemplo, cada 3 meses, etcétera, etcétera. Y no es un informe, sino que el informe se va haciendo en el fondo por mes o por día o por semana. Esos informes, ¿no es cierto?, pueden entrar en la categoría de biblioteca de datos. Aquí hay una serie de documentos del mismo tipo que yo puedo almacenar y estructurar para que un usuario los pueda consumir de manera ordenada. ¿Cómo se genera entonces una librería? ¿Cómo Power BI lee esta estructura? Es muy sencillo. Yo, en particular, genero un Excel, ¿ya? Para hacer esta estructura. Vamos a generar un Excel nuevo acá. Y lo primero que tengo que entender es de qué manera voy a estructurar, voy a generar campos para que el usuario llegue al documento. Bueno, hay que darle un orden. Por ejemplo, yo parto siempre con la empresa. ¿Ya? ¿De qué empresa es este documento? ¿Cierto? O esta serie de documentos. ¿De qué área de la empresa? ¿De qué tipo es el documento? ¿Cómo se llama el documento? ¿Ah? ¿No es cierto? ¿Qué descripción tiene? Si es que la tiene, ¿no es cierto? Una descripción. Descripción. Vamos. ¿Qué fecha tiene ese documento? ¿Y cuál es el documento en particular? Al menos con estos campos, yo le puedo dar, ¿no es cierto?, una luz, ¿no es cierto?, al usuario para que empiece a revisar información de manera ordenada. Lo primero también que tenemos que ver es que este formato en Excel tiene que ser una tabla. Vamos a insertar acá el formato de tabla. ¿Por qué? Porque de esa manera lo va a leer el Power BI. Si no, no lo podría leer. ¿Ok? ¿Por qué se me generó un documento 2 aquí? Ah, vamos a ponerle archivo a esto para que se diferencie. Bien, vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver cómo lo va a leer esto Power BI. Vamos a grabarlo primero esto. Vamos a hacer un guardar como, ¿no es cierto? Lo vamos a guardar en las carpetas nuestras. Guardar, sí. Ok. Bien, vamos a generar un ejemplo, por ejemplo, para esta empresa, en el área finanzas, de tipo directorio, ¿ya? Es un documento que es un balance, ¿no es cierto? Es el balance del mes de enero, ¿ya? O alguna otra descripción que ustedes quieran dar. Importante la fecha. El campo fecha tiene que venir, ¿no es cierto?, con el formato fecha. Porque luego esto lo vamos a conectar con la tabla calendario y la tabla calendario va a leer este campo y va a poder darle el orden que necesitemos. Y el archivo. Pues bien, ¿cómo metemos un archivo acá? Es sencillo. Lo que sí tenemos que tener habilitado es el Google Drive. ¿Ok? Eh, Voy a ir acá a cualquier carpeta donde ustedes tengan sus archivos, ¿ya? Cualquier archivo de texto, PDF, lo que sea. Voy a subir un archivo X. Este, por ejemplo. Lo que ustedes hacen es que con el secundario agregan, ¿no es cierto?, la opción que dice copiar enlace en el portapapeles. Existen otras alternativas también, ¿ah? Que son gratis, por ejemplo, el Dropbox es una alternativa gratis que también nos permite hacer esto, es decir, copiar archivos, ¿no es cierto? Y en este caso pegarlos acá en mi Excel, ¿ok? Yo utilizo ambas. A veces utilizo Dropbox para las fotografías sobre todo, ¿ya? Y utilizo también Google Drive para lo que son documentos. Voy a guardar esto y voy a cerrar. Me voy a ir a mi Power BI. ¿Cómo leo entonces esa estructura desde Power BI?
Lo primero es importar ese Excel, ¿ya? Me voy acá, ¿no es cierto?, al libro de Excel, en mis fuentes de datos, o directamente acá, ¿no es cierto? También está la opción. Y voy directamente a ese archivo, librería en este caso. ¿Y qué hago? Pincho la tabla, que le di formato tabla precisamente para que lo pudiera reconocer el Power BI, y lo cargo. Estoy cargando la estructura que se me va a agregar acá, ¿no es cierto?, como tabla. Voy a cambiar el nombre, le voy a poner librerías. Ok, ¿qué hago acá? Simplemente voy a estructurar una forma en que el usuario va a poder navegar para encontrar un archivo X. Lo primero, voy a agregar la empresa, por ejemplo. En este caso tengo un solo dato. Generalmente, el primer campo yo lo trabajo como un slicer, es decir, como una hoja de segmentación de datos. Y en este caso lo voy a dejar como un menú de mosaico. ¿Ok? Cuando se me agregue otra empresa a mi reporte, ¿no es cierto? Aquí van a aparecer entonces el resto de empresas y yo voy a poder filtrar por el tipo de empresa. Em, ¿Qué más necesito? Necesito saber cuál es el área, cuál es el documento, cuál es la descripción de ese documento y qué más necesito saber. Bueno, puedo agregar todos los campos que yo quiera acá en realidad. eh, y puedo utilizarlos como slicer también. Es decir, quiero verlos por empresa o filtrarlos por empresa y por área o por tipo, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacerlo de esa manera. Voy a dejar otro slicer que sea el tipo ahora, acá. Y ese también va a funcionar como un slicer. Y lo vamos a dejar también como un menú display, no, un mosaico, perdón. Y lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a dejar esto arriba, ¿ya? Esto como el cuerpo, ¿no es cierto?, de la búsqueda. Y acá otro tipo de filtro que va a ser el tipo de documento que yo estoy buscando. Entonces, me falta el archivo aquí, ¿no es cierto?, que es este que está acá. Bien, entonces acá en archivo y acá en categoría de datos yo lo dejo como una URL web. ¿Ok? Esa es la opción. Y acá le voy a dar un formato, esto para que no se vea así tan largo. Voy a ir acá a iconos de URL, ¿ya? Y le pongo acá valores. Y me chica, digamos, el texto de esa dirección. ¿Qué estoy haciendo con esto? Voy a agrandar un poquito esto para que se vea mejor. ¿Qué, qué ventaja tiene esto, no? Es que los informes, de hecho, aquí faltó algo, ¿no? Que es la fecha, ¿no es cierto? Si es que yo quisiera ver aquí la fecha del informe, el mes en este caso. Pero el mes también puede ser un slicer, ¿ok? También puede ser un slicer. Si yo quiero que este archivo sea manejado por la tabla calendario, tengo que hacer la conexión a través del campo fecha. Si no, puedo trabajar directamente el mes acá, ¿ya? Como un slicer también. Es decir, voy a pinchar acá en los meses y los voy a dejar como un slicer, ¿no es cierto? Y lo voy a configurar como una lista. Puede ser un menú desplegable, que también puede ser una opción, es decir, lo voy a dejar acá como un menú desplegable. Y quisiera yo ver el mes de enero, por ejemplo. Ahora, em, me va a mostrar el mes de enero. Si muestro el mes de febrero, yo no tengo nada en febrero, o en marzo, o en abril, ¿ya? Por eso es que si yo filtro acá, me va a mostrar solamente lo que están en enero. Eh, y obviamente me está mostrando un solo archivo, que es el archivo que yo cargué, ¿no es cierto?, para esta empresa. Al pinchar acá, el usuario que va a obtener el archivo, se va a descargar el archivo y él lo va a poder descargar, digamos, en su plataforma correspondiente. Eh, entonces, esto se va a empezar a poblar de una manera, ¿no es cierto?,
que en la medida que hayan informes, ¿no es cierto?, de este tipo, ¿no es cierto?, de directorio, van a aparecer estos informes en esta zona y yo los puedo ordenar por mes o por empresa, dependiendo de cómo los quiera buscar. ¿Me entienden? Es el usuario el que va a dar acá el tono de cómo buscar el archivo y ustedes van a dar la estructura para que esa búsqueda sea mucho más rápida. De esta manera vamos a almacenar información que es importante para la empresa y que va a tener entonces una estructura para poder acceder a esa información de manera ordenada, de manera segura, fluida, ¿no es cierto? Y que el usuario pueda tener todos los datos que él necesite tener a la mano y en forma ordenada. De eso se tratan las librerías. Vamos a rellenar un par de datos más y vamos a ver cómo se va mostrando esto. Bien, vamos a actualizar simplemente esta tabla, ¿no es cierto? Con esta opción, actualizar datos, o bien acá en inicio, ¿no es cierto? Actualizar. Prefiero que sea acá, porque por el secundario se actualiza solamente esa tabla. Si yo actualizo acá, se actualizan todas las tablas. Fíjense, ahora me está arrojando otra, otra información. Son más empresas, ¿no es cierto? Porque fui rellenando, ¿no es cierto? Em, la base de datos en el fondo. Y fíjense acá que hay datos hasta marzo. Por lo tanto, si yo quisiera ver los informes, los documentos de Viveros Limitada, por ejemplo. ¿Ya? Bien, si yo filtro, por ejemplo, una empresa, me va a mostrar todos los informes que tiene para esa empresa. Si yo filtro otra empresa, me va a mostrar los valores y los documentos, perdón, que tiene para esa empresa. Y también, acá, por ejemplo, Viveros Limitada tiene dos tipos. Si quiero verlo por directorio, estos son los informes. Si quiero ver los informes de gerencia, son estos otros. ¿Ya? Esta estructura es la que ustedes le dieron en Excel a la búsqueda de los documentos. Se puede modificar. Si ustedes modifican su Excel en términos de columnas, esto también se va a modificar. ¿Ok? Pero esto ya va a ser mucho más ordenado para un usuario para buscar información de distintos tipos de información histórica también, ¿ya? Acá en las librerías cubren mucho lo que es información histórica, es decir, si yo tengo resultados, por ejemplo, del año, no sé, de 2000, desde el 2010 en adelante, bueno, generaré una categoría, ¿no es cierto?, que se llame resultados, ¿no es cierto?, y que se vayan cargando acá mes a mes y año a año. Y van a quedar acá entonces en mis librerías. Vamos al concepto ahora de reporte o informe.